Bienvenidos, continuamos con el estudio de la epístola a los romanos. Lo que iniciamos en la sesión anterior establece la base para lo que iremos desarrollando. Por eso es importante mantener el orden y la atención al texto. Romano no es una carta superficial, su contenido exige que avancemos con cuidado, permitiendo que cada parte nos dé el entendimiento correcto del Evangelio. Seguimos con el desarrollo, abrimos el texto y avanzamos. El día de hoy nos seguirá exponiendo el maestro, el director César Mamaní de Ministerio Cristiano Logos Perú. Ahora vamos a tratar de avanzar un poquito más en nuestro estudio. Entonces, como les dije, ahora vamos a seguir introduciéndonos y vamos a definir en esta noche qué es lo que Pablo pensaba acerca del Evangelio, ¿no? ¿Qué era el Evangelio para el apóstol Pablo? Permítanme un ratito. Muy bien. Ahora miremos acerca del autor. Estamos haciendo un énfasis de que el estudio debe ser un estudio inductivo, no deductivo. Eso quiere decir, no traigo mis pensamientos preconcebidos para decir algo del libro. Y en este caso, cuando pensamos del autor, pensamos en la evidencia interna, es decir, qué hay en el libro. Y Pablo mismo se presenta en el 1:1 y se llama así mismo el apóstol de los gentiles. Y ahí están los versículos. Y también alguien comentó la clase pasada y tiene toda la razón. Tercio fue quien ayudó a escribir a Pablo, y eso mismo está en el libro de Romanos capítulo 16, 22. También hablamos de una evidencia externa. ¿Qué quiere decir? Es las evidencias que están fuera de la Biblia, fuera del libro mismo. Y podemos decir que Clemente de Roma lo menciona en sus escritos, también en los escritos de Ignacio, Justino de Mártir y Policarpo. El apóstol Pablo escribió esta epístola dirigida a los romanos. Su nombre hebreo era Saulo, como el rey Saúl. Y en griego era Paulos, en español Pablo. El autor era hijo de hebreos, descendiente de la tribu de Benjamín, y eso lo podemos ver en Filipenses 3:5. Y al nacer bajo el Imperio Romano, también era ciudadano romano, así que Pablo era considerado como ciudadano romano. Pablo también nació en los tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Era contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso podemos ver en la ciudad de Tarso, en Hechos 9:11 vemos, una ciudad muy importante de la provincia de Cilicia, ubicada en Asia Menor, hoy es Turquía. Y tal como su propio padre, Pablo fue fariseo, eso lo vemos en Hechos 23:6, miembro de la secta más estricta de los judíos. Por evidencia interna también en cuanto a su propio ministerio, el apóstol Pablo nos declara, ahí en ese versículo nos declara y nos dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo mismo reconoce que él es un ministro de Jesucristo hacia los gentiles, pero también por evidencia interna en cuanto
propio ministerio del apóstol Pablo, él declara en Romanos 15:16, ¿no? Mas escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, ya vimos, y en este sentido ahora dice, por evidencia interna, expresa claramente que él era apóstol de los gentiles. También indicó que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Entonces, aquí queda bien claro a través de la misma palabra del Señor que Pablo era el apóstol de los gentiles y Pedro era apóstol de los judíos. Eso lo dice él mismo en las escrituras. Por otro lado, también por evidencia interna, vemos pues que actuó como apóstol de los gentiles, ¿no? Reconoció la gracia de Dios y él mismo se considera como un ministro llamado a evangelizar a los gentiles. Por otro lado, podemos observar que Pablo fue especialmente apóstol a los gentiles porque cuando leemos el último capítulo de Romanos y observamos todas esas personas conocidas por él, veremos que la mayoría de ellos eran gentiles. Es decir, la iglesia en Roma era mayormente una iglesia gentil, pero no tampoco podemos negar que eran judíos. Por eso en la ciudad de Roma había una discusión entre los cristianos gentiles y entre los cristianos judíos. Eso tiene que poner usted en su mente. Pablo está mirando a esos dos públicos. Pablo está mirando las diferencias que hay en esos dos públicos. Por un lado, los judíos quieren hacer judaizante a los gentiles y los gentiles se sienten libres en el espíritu, libres de la ley. Entonces, ese es el público a quien Pablo va a dirigir su carta. Pablo era plenamente idóneo para este oficio por razón de sus antecedentes, su educación y su experiencia. El doctor Cliff Thomas ha declarado brevemente, dice, sus antecedentes formaron una combinación muy notable. Su nacimiento judío, su lenguaje hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega, todos ayudaron para hacerle el hombre que era, ¿no? Vuelvo a repetir, alguien en la clase pasada lo mencionó y aquí lo estamos aclarando bien para que usted entienda quién es este autor del libro de Romanos. ¿Por qué Dios usa a este hombre con 13 epístolas en el Nuevo Testamento? Vemos aquí que Pablo era un hombre idóneo para ir a evangelizar Roma. ¿Por qué? Por su nacimiento, que era judío, por su lenguaje hebreo, por su ciudadanía romana, por su educación judía, por su cultura griega, como lo dice ahí el doctor Griffith. También tenemos que considerar que Pablo poseía un gran intelecto, habiendo sido entrenado en la fe bajo la cultura griega y las costumbres romanas. Es decir, era como el Moisés del Nuevo Testamento. Pablo envía la epístola con Febe, dice la palabra del Señor en Romanos 16:1, hermana que servía en la iglesia que estaba en Cesarea, un puerto de Grecia. Por otro lado, también llama al hermano Gayo su hospedador, quien es mencionado en 1 Corintios 1:14, como un miembro de la iglesia de Corinto a quien el apóstol Pablo bautizó, y Gayo envía sus saludos a los romanos. Pablo también menciona en Romanos a Erasto, el tesorero de la ciudad, enviando un saludo desde donde Pablo escribía en la ciudad de Corinto. Existe un bloque en el pavimento que dice: Erasto colocó este
pavimento con su propio peculio. Si este Erasto era el tesorero de la ciudad de Corinto, entonces Pablo estaba escribiendo desde Corinto. Ahora, miremos la fecha y el lugar desde donde se escribió esta epístola a los romanos. Es entre los años 56 y 57 después de Cristo, escrita desde la ciudad de Corinto. Entonces, nosotros vemos ahí en el mapa y es el lugar, ¿no? Es en el tercer viaje a principios del año 53, Pablo y sus compañeros fueron otra vez por tierra hasta Galacia y Frigia, que ahora es Turquía, para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de 2 años en Éfeso. Desde Éfeso, Pablo fue a Filipos y luego a Corinto, donde escribió Romanos, enviando la carta con Febe, diaconisa de Cencrea, el año 57 después de Cristo. Pablo se devolvió de Corinto a regreso hasta Jerusalén, pasando por Macedonia y Asia Menor, hasta embarcarse de regreso a Jerusalén para llevar la ofrenda especial. Él lo dice ahí, mi deseo es a Jerusalén para llevar la ofrenda. Luego tenía planes de ir a Roma, por lo cual le escribe a los romanos para pasar por ella. Una vez más, Pablo hace su presentación. Pablo está enviando esta carta, haciendo su presentación a los creyentes de Roma. Entonces, el propósito de esta carta, de acuerdo a las circunstancias que Pablo nos revela en Romanos, al momento de escribir esta epístola, él ya había predicado, dice, el evangelio en todo el oriente. Él mismo dice que ya predicó en Jerusalén, en Judea, Antioquía, Asia Menor, Grecia. Él dice, ya prediqué, ahora mi deseo es ir a predicar al occidente. Pero para ir a predicar al occidente, entonces deseaba que Roma sea su plataforma. Por eso el deseo de ir a Roma, para bendecir, para pedir ayuda a los romanos, para que desde ese lugar Pablo fuera a España a predicar toda Europa. Eso está en Romanos 15, versículos 24 y 28. Entonces, ese es el propósito por el cual Pablo quería ir a Roma. En ese contexto, como Pablo deseaba expandir su predicación al occidente, deseaba contar con el apoyo de la iglesia de Roma, que bien podía convertirse para Pablo una iglesia misionera para el occidente, como lo era Antioquía para el oriente. Esta carta era la mejor manera de Pablo para sentar bases en esta iglesia en Roma, porque él esperaba ir pronto a esa iglesia. Si hasta aquí tú estás entendiendo, Pablo no está escribiendo para corregir alguna deficiencia de la iglesia. Pablo no está escribiendo porque ha escuchado problemas como escribe a otras iglesias, Corintio, Galacia, no, sino Pablo en esta carta, en esta epístola, está escribiendo, haciendo una presentación. Una vez más les voy diciendo, Pablo dice, mira, iglesia de Roma, yo creo en esto. La doctrina que yo enseño es esto. Entonces, eso del capítulo 1 al capítulo 11, del capítulo 12 en adelante dice, mira, esta doctrina que yo enseño, lo vivo de esta manera, lo practico de esta manera. Por eso la carta está dividida así en dos partes. Entonces, el propósito de Romanos pues fue realizar una exposición resumida del evangelio que Pablo predicaba. Ese es el propósito de nuestra clase esta noche. La pregunta que quiero que vayan ya pensando es, ¿qué es el evangelio para Pablo? Una vez más, el propósito era realizar una exposición resumida del evangelio que él predicaba.
para presentarse a sí mismo a la iglesia de Roma, antes de pasar hacia ellos buscando el apoyo para sus misiones en el occidente. Algunas características de esta epístola a Romanos, ¿no? Nos presenta panorámicamente la condición del hombre universal delante de Dios. ¿Cuál es la condición de los gentiles, de los judíos, de los maestros? ¿Cuál es esa condición de aquel que tiene la Biblia y aquel que no tiene la Biblia delante de Dios? Pablo nos va a decir eso. Contiene 64 referencias y alusiones al Antiguo Testamento. Usted va a notar que Pablo usa mucho las escrituras. Se asemeja más a un tratado teológico que a una carta. Una vez más, no es un escrito como para Corintios o como a Efeso, no, como a Tesalónica, no. Es un tratado teológico donde Pablo dice, mi teología es esta. La teología que yo predico es esta. La doctrina que yo enseño es esta. Fue escrita a una iglesia que Pablo no había establecido. Eso lo establecimos la clase pasada y hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Aquila y Priscila, por ejemplo, estuvieron, ¿no?, en Jerusalén, recibieron la palabra y se fueron a Roma. Y Pablo les saluda a ellos que están en Roma. Y de esa misma manera, Pablo predicó en otras ciudades a mucha gente que luego fueron a Roma. Por eso él menciona muchos nombres, pero él no estableció la iglesia. No fue escrita a causa de problemas doctrinales o prácticas. Quiero que entienda eso. Algunos nos acercamos a la epístola de Romanos pensando que Pablo está enderezando, está corrigiendo algunas doctrinas o prácticas. No, una vez más, Pablo está presentando lo que él cree. Pablo está presentando lo que él enseña. Pablo está diciendo, mira, esto es lo que yo enseño porque deseo que ustedes me reciban para apoyarnos mutuamente, para yo edificarles y ustedes me ayuden a ir a España y evangelizar toda Europa. El tema básico de Pablo es la justicia de Dios revelada en el Evangelio de Jesucristo. Y ahí ya estamos entrando al capítulo 1, ¿no? La palabra justo es una u otra forma que se usa 40 veces en estos capítulos. Ahora, entremos ya al libro de Romanos capítulo 1. Romanos 1 al 6. La palabra dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Vamos a ingresar a poder entender lo que Pablo está diciendo. En el mundo antiguo se usaba un orden inverso cuando se escribía algo. Es decir, como vemos en la carta de Romanos, primeramente el que escribía se presentaba, decía yo César. En cambio, nosotros cuando escribimos una carta nos dirigimos, por ejemplo, estimado José, y al final yo escribo atentamente César, ¿no? Esa es la forma como nosotros escribimos. Sin embargo, Pablo utiliza la misma forma que se utilizaba en el mundo antiguo, y por eso es que Pablo se presenta a sí mismo. Y luego de presentarse, al final ya saluda a aquellos a quienes está dirigiendo la carta. Entonces, Romanos 1, ¿no? Nos dice, Pablo, siervo
de Jesucristo. Literalmente, en el texto griego sería siervo de Cristo Jesús. Como ya decía nuestro maestro de Chile, doulos, un sustantivo nominativo. ¿Qué significa? Doulos es un esclavo, uno que está bajo sujeción, uno que está dominado por otro, uno que es posesión de otro. Por eso Pablo se presenta y dice siervo, esclavo de Jesucristo. Pablo, sujeto a Jesucristo. Pablo, dominado por Jesucristo. Pablo, perteneciente a Jesucristo. En oposición con Pablo significa esclavo. El esclavo pertenecía a otra persona y por consiguiente no tenía derecho a hacer uso independiente de su voluntad. Quisiéramos entender bien eso. Cuando nosotros usamos la palabra siervo, cuando Pablo está usando la palabra siervo, ese es el significado, ese es el sentido que él está dando en esta carta. Ahora, esa doble designación, donde Pablo dice que es siervo de Jesucristo y a la vez dice apóstol, apóstol, toca de manera esencial cuando contrastamos esos dos vocablos entre esclavo, que es un título de gran humildad, expresaba el sentido que tenía Pablo de su insignificancia personal, sin derechos propios, al haber sido comprado para pertenecer a Cristo. Y creo que todos nosotros debemos entender de esa manera nuestro llamado. Creo que todos nosotros cuando nos llamamos siervos tenemos que entender que ese es el significado. Pablo nos está diciendo esto es lo que significa. Por otro lado, apóstol era un título de gran autoridad. Expresaba un sentido de privilegio y dignidades oficiales en razón de haber sido designado, de haber sido apartado, de haber sido llamado por nuestro Señor Jesucristo. Siervo de Cristo Jesús. Ahora, la palabra Jesucristo, ¿no? Es un genitivo de posesión. Pablo afirma que su voluntad y su vida le pertenecen a Jesucristo, su Salvador y Señor. Quiero que hasta aquí ustedes entiendan la profundidad de la enseñanza de Pablo. Para Pablo, eso es lo que significaba ser siervo. Para Pablo, eso es lo que significaba su llamado. Por eso en algún momento él decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo Jesús. Y todos nosotros como cristianos estamos llamados a asumir lo que Pablo nos está diciendo. Todos nosotros somos siervos, pero cuando decimos siervos, estamos diciendo que somos esclavos, que le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. La palabra llamado, kletos, es un adjetivo verbal con una terminación que generalmente posee un sentido pasivo. Modificando el sustantivo apóstol, Pablo llega a ser apóstol por llamamiento divino, ¿no? Por llamamiento divino. Vamos a mirar esos textos, por favor, porque necesitamos entender bien lo que Pablo nos está tratando de decir en esos textos. Y ahí tenemos varios textos que nos van a ayudar a entender. Entonces, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, otra vez Pablo dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. En otras palabras, él es apóstol, él es esclavo porque ha sido apartado
porque ha sido llamado no por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Y si nos vamos a los versículos 15 y 17, al 17, dice, pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Una vez más, él está diciendo, mira, yo he sido apartado, yo he sido llamado, yo he sido consagrado, no por los hombres, he sido apartado por Dios. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, vamos a mirar. La palabra del Señor también nos va a decir de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Y vamos a terminar leyendo el versículo de Tito, por favor. Tito 1:9 nos dice la palabra, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sus enseñanzas y convencer a los que contradicen. Entonces, una vez más, estamos estableciendo esa palabra llamado, ¿no? Esa palabra kletos, un adjetivo que modifica a esa palabra apóstol, está diciendo, este apóstol es llamado, escogido, separado, pero no por hombres, sino por Dios, ¿no? Él dice, yo no fui a consultar sangre ni carne, yo fui allá a Damasco y nosotros por la historia de Hechos sabemos cómo Pablo tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Apartado es un participio pasivo, un tiempo perfecto del verbo afortar, significa trazar límites, separar mediante la colocación de un cerco. Entonces, no solamente es Dios quien llama, sino que Dios le pone un cerco, Dios lo coloca en un lugar, y eso nosotros lo vamos a ver en la experiencia. ¿Se recuerda cuando Pablo quiso ir a una ciudad? Y el Espíritu que le dijo, no, ¿no? Quería hacer otra cosa y el Espíritu le dijo, no. Ese es el sentido de este versículo, cercado. Ahora, siguiendo, él dice que fue separado, ¿no? Vamos a volver a Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, ha llamado a ser apóstol apartado. Ahora escúcheme esto, vamos a analizar. Para el evangelio de Dios. Para el evangelio de Dios. La preposición ei sugiere una meta, ¿no? El vocablo evangelio. Ahora, todos nosotros cuando decimos ¿qué es el evangelio? Todos nosotros me van a decir buenas nuevas. Pero mira acá, dice el evangelio de Dios. Es decir, este evangelio que le pertenece, un genitivo de posesión, estas buenas noticias que le pertenece a Dios, que constituye el contenido del evangelio. Entonces, ¿cuál es el contenido del evangelio de Dios? ¿Cuál es el contenido del evangelio de Dios? ¿No? Pero son proclamadas por un agente humano que Dios ha llamado y ha designado específicamente para esa labor. Entonces, Pablo ha sido llamado específicamente para predicar el evangelio de Dios. Quiero que entiendan eso, de Dios. El evangelio que le pertenece a Dios. Generalmente cuando nosotros hablamos de evangelio, hablamos de buenas noticias. Generalmente cuando nosotros presentamos evangelios
que no son de Dios. Por eso Pablo en Gálatas dice, cualquiera que predicase otro evangelio que no es este evangelio que Romanos nos está enseñando, dice sea anatema. Muy fuerte. Entendamos un poquito más ahora, ¿no? Cuando usted hace un estudio, trate de hacer así como esto, un palabreo, para poder entender bien el sentido de lo que Pablo está queriendo decirnos. Entonces, ahí, por ejemplo, hemos desmenuzado simplemente el texto y dice, el evangelio de Dios, otra vez, el evangelio de Dios. Entonces yo le pregunto a Pablo, ¿qué es este evangelio de Dios? Y él me va a decir que él había prometido antes. El evangelio de Dios que había prometido antes. ¿Antes por medio de quién? Por medio de sus profetas. ¿En dónde? En las sagradas escrituras. ¿Y acerca de quién? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carta. Hasta este momento, quisiera que usted entienda, ¿qué es el Evangelio de Dios? ¿O quién es ese Evangelio de Dios? Pablo nos está explicando, ese evangelio de Dios es alguien que se ha prometido desde antes en las Sagradas Escrituras por los profetas. ¿Y quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, siguiendo desmenuzando este texto, nosotros vamos a encontrar que dice que fue declarado ese evangelio fue declarado hijo de Dios. Otra vez, ese evangelio de Dios fue declarado hijo de Dios con poder. Ese evangelio que fue anunciado antes por las Sagradas Escrituras es declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia de la fe en todas las naciones. No quiero avanzar más y quiero ahora que podamos nosotros conversar y podamos nosotros entender lo que hasta aquí nosotros hemos entendido en estos 6 versículos, ¿no? La idea de el estudio de estos 6 versículos es que usted pueda entender qué es el evangelio. Y le voy a resumir. Para Pablo, el evangelio es Jesucristo. El evangelio de Dios es Jesucristo. Cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, está diciendo, yo no me avergüenzo de Jesús, porque el evangelio de Dios es Jesús. Cuando Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, está diciendo que el poder está en Jesús. El corazón del evangelio es Jesús. Entonces no estamos hablando de cualquier evangelio, estamos hablando de evangelio de Dios, una vez más. Pablo mismo está definiendo qué es ese evangelio de Dios. Y Pablo nos está diciendo claramente que ese evangelio ha sido prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Entonces, ¿qué se iba prometiendo en el Antiguo Testamento? La venida de Jesucristo, ¿verdad? Por eso él mismo dice acerca de su Hijo. ¿Quién es el evangelio de Dios para ti, Pablo? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Por eso él dice que la dinamita de Dios, la dinamita en el evangelio es Jesucristo. Si no hay Jesucristo, no es el evangelio de Dios. Puede ser cualquier otro evangelio. Si usted, por ejemplo, enseña y predica
simplemente de la sanidad, dejando de lado a Jesucristo. Ese evangelio es otro evangelio, pero no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios tiene un corazón. El evangelio de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue declarado con poder. Por eso, mis amados hermanos, Pablo en corto tiempo pudo ganar todo el continente oriental. Porque él está diciendo, mira, mi predicación evangélica. Yo he sido llamado para el evangelio, para predicar el evangelio de Dios. Hace ese énfasis, de Dios. Y él está definiendo en estos 6 versículos. ¿Qué es ese evangelio de Dios? Es Jesucristo, que fue declarado, ¿no?, con poder, dice la palabra del Señor. Gracias por su sincera apreciación del curso, sobre todo por el tiempo que se dan, se disponen. Sé que muchos vienen a trabajar, pero están aquí aprendiendo. Si usted desea que oremos por usted, puede dejar sus peticiones y nosotros estaremos muy contentos de poder estar intercediendo por su ministerio, labor que realiza en su ciudad. Antes de despedirnos, también podemos dar un tiempo de oración para esta clase. El hermano Juan Manuel está con cámara prendida, ¿puede orar por este tiempo? Santo, te damos las gracias, Señor, por este hermoso momento que hemos compartido. La carta, la epístola a los romanos, Señor. Gracias por la vida del pastor César, Señor. Te pedimos que lo sigas bendiciendo, como siempre, Señor, y que sigas motivando a los hermanos a que se puedan unir a esta clase todos los días lunes, Señor, para que podamos ser más y más personas que sigamos aprendiendo de tu palabra, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, nos despedimos por acá, Lobos Perú, desde Lima. Pueden despedirse del profesor, que Dios les bendiga.